El 15 de noviembre de 1915, un grupo de marineros zarpa de Veracruz, México, a bordo de un barco llamado Providencia, en un viaje que parecía rutinario. Sin embargo, a medida que pasan los días, eventos extraños comienzan a perturbar a la tripulación. A medida que el miedo se instala, los marineros se enfrentan a una terrible verdad, lo que conduce a una muerte impactante y un destino incierto para todos a bordo. Me llamo Samuel Rodríguez, y fue en una fría mañana del 15 de noviembre de 1915 cuando me embarqué en el Providencia, un viejo bergantín que partía del puerto de Veracruz. Recuerdo bien el olor salado del Golfo de México, mezclado con el hedor rancio de la madera envejecida del barco. La tripulación era pequeña, pero experimentada. El capitán Tomás Lozano, un hombre alto, de mirada severa y barba espesa, el primer oficial Eduardo Figueroa, un veterano de mediana edad, siempre meticuloso y con un aire de quien ha visto demasiado, Enrique Morales, el cocinero, un tipo corpulento y siempre de buen humor, conocido por sus habilidades con el cuchillo, y, por último, el joven novato Billy López, apenas un chico recién salido de la adolescencia, con ojos curiosos y llenos de temor. Nuestro destino era la isla de Cozumel, donde debíamos entregar una carga de provisiones y otros artículos esenciales. Cruzábamos la cubierta con eficiencia, cada uno ocupado con sus tareas mientras el barco cortaba las aguas del Golfo. El viaje prometía ser rápido y tranquilo, sin mayores complicaciones. Pero lo que no sabíamos era que el mar tiene sus propios secretos, que solo se revelan en el momento adecuado. He oído decir que este barco tiene historia, comentó Enrique Morales mientras preparaba la cena en la cocina. El olor de la carne asada mezclándose con el vapor del mar dicen que ha hecho viajes que ningún otro ha logrado completar. Me reí, sacudiendo la cabeza. Historias de marineros, Enrique. He escuchado tantas que perdí la cuenta. Este es solo un barco como cualquier otro. Será, Eduardo Figueroa, que estaba sentado en una mesa cercana, me miró con sus ojos cansados. No soy hombre de creer en supersticiones, Samuel, pero hay algo en el Providencia. Algo que hace que incluso los más veteranos entre nosotros lo piensen dos veces antes de embarcarse. Estaba a punto de responder, pero fui interrumpido por el sonido de la pesada puerta de madera de la cabina del capitán al abrirse. El capitán Lozano salió, caminando hacia nosotros con pasos decididos. Señores, comenzó, su voz ronca y firme. Este barco, el Providencia, lleva más que solo mercancías. Hay una leyenda, una historia que se cuenta desde los primeros días. Dicen que el barco estuvo perdido en una niebla tan espesa que el propio tiempo pareció detenerse. Y cuando emergió, nada era como antes. Es solo una leyenda, capitán, dije, tratando de aligerar el peso que sus palabras habían lanzado sobre el ambiente. Historias de marineros para asustar a los novatos, nada más. El capitán me miró por un momento, sus ojos estrechos y sombríos. Tal vez, Rodríguez, tal vez, pero el mar no es lugar para certezas. He visto cosas que harían que cualquier hombre cuestione su cordura. Esa noche, mientras nos alejábamos cada vez más de Veracruz, una sensación incómoda se alojó en mi pecho. El cielo, antes claro, comenzó a cubrirse de nubes pesadas y un viento frío soplaba desde el este. Pero lo que realmente llamó mi atención fue la niebla. Surgió sin aviso, espesa y densa como leche derramada. Engulló el barco en cuestión de minutos, transformando el mundo a nuestro alrededor en una masa blanca y palpitante. Nunca he visto una niebla así, susurró Billy López a mi lado, sus ojos desmesurados. Parece que, está viva. Sigue con tu trabajo, Billy, dijo Eduardo Figueroa, pero pude percibir la tensión en su voz. Miró al capitán, que se mantenía firme en la proa, como una estatua, mirando la nada. Adelante, ordenó el capitán Lozano, su voz cortando la niebla como una hoja. Esta niebla no nos detendrá. Mientras el barco seguía adelante, una sensación de opresión se apoderó de todos nosotros. El aire parecía pesar sobre nuestros hombros, y a cada paso que daba, sentía como si algo me estuviera observando. Figueroa, que normalmente era el más calmado de todos, no paraba de murmurar para sí mismo, sus ojos barriendo la niebla a su alrededor. Esto es un mal presagio, Samuel, susurró mientras ataba una cuerda. Esta niebla.
no es natural. Intenté alejar esos pensamientos, pero esa noche, mientras descansaba en mi camarote, escuché algo que heló mi sangre. Pasos, suaves y casi imperceptibles, cruzando la cubierta arriba. Me levanté, tomé mi linterna y subí, esperando encontrar a algún miembro de la tripulación. Pero la cubierta estaba vacía. Solo el sonido de la madera crujiendo y el mar golpeando contra el casco me acompañaban. «¿Hay alguien ahí?», llamé, pero mi voz se perdió en la niebla. Nada respondió. Solo el silencio, pesado y opresivo, como si la propia niebla estuviera acechando, esperando el momento adecuado para revelarse. La noche siguiente, mientras el Providencia cortaba las aguas oscuras del Golfo, comencé a escuchar algo que al principio pensé que era el viento silbando por las grietas del barco. Pero no era el viento. Era más sutil. Un murmullo bajo, como si alguien estuviera susurrando palabras que no podía comprender. Parecía venir de las profundidades del barco, tal vez de la bodega. Me quedé quieto, tratando de identificar el origen, pero las palabras eran ininteligibles, habladas en un idioma desconocido, antiguo y cargado de una melodía siniestra. «Solo es mi imaginación», murmuré para mí mismo, intentando alejar la sensación de que algo estaba terriblemente mal. No lo comenté con nadie. Después de todo, los marineros están sujetos a todo tipo de alucinaciones cuando están rodeados por el mar, especialmente después de días de creciente tensión. Pero a la mañana siguiente, mientras estaba en la cocina con Enrique Morales, mencioné lo que había escuchado la noche anterior, de manera casual, como quien no quiere admitir que tal vez se está volviendo loco. «Enrique», comencé, tomando una taza de café para calentarme. «¿Notaste algo extraño anoche?». Enrique, que estaba cortando verduras con una precisión mecánica, se detuvo por un momento y me miró, frunciendo el ceño. «¿Extraño? ¿Cómo qué?». Yo escuché algo. Susurros, viniendo de algún lugar debajo de nosotros, dije, tratando de parecer más curioso que preocupado. El rostro de Enrique palideció. Dejó el cuchillo a un lado, limpiando sus manos en el delantal. «Entonces, tú también lo oíste», susurró, casi como si tuviera miedo de que algo lo escuchara. «¿También?», pregunté, la sorpresa evidente en mi voz. «¿Escuchaste susurros?». Enrique asintió, sus manos temblando mientras volvía a tomar el cuchillo, como si el simple hecho de tener algo que hacer lo ayudara a mantener la calma. «Estaba aquí, en la cocina, bien entrada la noche. Estaba cortando carne para el desayuno cuando lo escuché. Era como voces, pero en un idioma que nunca había escuchado antes. Parecían venir de algún lugar profundo, Samuel. Algo que no pertenece a este barco». «¿Por qué no me lo contaste antes?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Pensé que me estaba volviendo loco», admitió Enrique, sacudiendo la cabeza. «Pero ahora, saber que tú también lo oíste. Eso me asusta aún más». Ese mismo día, el joven Billy López parecía más perturbado de lo habitual. Sus ojos estaban hundidos, como si no hubiera dormido nada. Temblaba, y su voz estaba trémula cuando se acercó a mí. «Samuel», dijo, tirando de mí hacia un rincón de la cubierta donde los demás no podían escucharnos. Algo me está llamando». «¿Llamando? ¿Quién te está llamando, Billy?», pregunté, tratando de mantener la voz calmada. «No lo sé», casi gritó, pero rápidamente bajó el tono, mirando a su alrededor con miedo. «No lo sé, pero cada noche, cuando cierro los ojos, lo oigo. Una voz, del mar. Me llama por mi nombre. Dice que debo ir hacia ella». El pánico en los ojos de Billy era innegable, y por más que intenté consolarlo, una parte de mí también comenzaba a ceder al miedo. No dormimos bien esa noche. Podía escuchar el sonido de los pasos inquietos de Enrique en la cubierta, el gemido ocasional de Billy mientras soñaba e incluso al capitán Lozano, que antes era un pilar de firmeza, ahora comenzaba a mostrar señales de desgaste. Al día siguiente, durante una inspección de rutina en la bodega, Eduardo Figueroa hizo un descubrimiento inesperado. Mientras movíamos algunos barriles, algo se deslizó y cayó con un sonido sordo. Era una pequeña caja de madera, sucia y cubierta de polvo.
Eduardo la recogió, y nos reunimos alrededor, curiosos y aprensivos. La caja era antigua, con la madera oscurecida por el tiempo, y estaba grabada con símbolos extraños, rúnicos, que ninguno de nosotros reconocía. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Enrique, pasando la mano por la superficie de la caja. Solo hay una manera de averiguarlo, dijo Eduardo, con una voz que traicionaba su nerviosismo. Abrió la caja lentamente, como si esperara que algo terrible saltara de su interior. Lo que encontramos fue una pequeña figura tallada en madera, de un hombre con una expresión desesperada, sus manos extendidas hacia el cielo en un gesto que parecía suplicar por algo. La madera estaba desgastada, pero el dolor en el rostro esculpido era inconfundible. Enrique dio un paso atrás, haciendo rápidamente la señal de la cruz. Eso no debería estar aquí. Debemos arrojarla al mar. Ahora. No podía culparlo. Había algo profundamente perturbador en esa figura, algo que parecía llevar una carga, una tristeza que no era de este mundo. Pero el capitán Lozano, que se había acercado para ver qué estábamos haciendo, sacudió la cabeza. Es solo un objeto antiguo, dijo, su voz firme, pero con una nota de algo que no pude identificar. Vamos a mantenerla a bordo. No hay motivo para pánico. Pero, capitán, esto no parece correcto, protestó Eduardo, pero Lozano lo silenció con una mirada severa. Cumplan con sus órdenes, dijo simplemente, antes de darse la vuelta y regresar a la cubierta. A la mañana siguiente, el Providencia estaba envuelto en una niebla tan espesa que apenas podíamos ver un palmo frente a la nariz. El aire estaba pesado, denso como nunca antes. Me desperté con una sensación incómoda en el pecho, un presentimiento que no podía apartar. Al arrastrarme hasta la cubierta, noté la ausencia de Billy López. Sus pertenencias estaban en el rincón que llamaba cama, pero el chico no estaba en ninguna parte. Billy, llamé, mi voz ahogada por la niebla que parecía devorar el sonido. Billy, ¿dónde estás? El silencio fue mi única respuesta. Rápidamente, alerté a los demás. Eduardo Figueroa, Enrique Morales y el capitán Lozano se unieron a la búsqueda. Registramos cada rincón del barco, desde los mástiles hasta la bodega, pero no había señal de Billy. Era como si hubiera evaporado en el aire, llevado por la traicionera niebla. Mientras descendíamos a la bodega, una ansiedad creciente se apoderó de nosotros. Figueroa, con una linterna en mano, inspeccionaba cada rincón con una furia desesperada. No pudo simplemente desaparecer, exclamó, su voz temblando de frustración y miedo. Esto no tiene sentido. Mencionó algo anoche, murmuré, recordando las palabras de Billy. Dijo que una voz lo estaba llamando desde el mar. Esta maldita niebla, murmuró Lozano, frotándose la barba con una mano temblorosa. Esto no es natural. Sigamos buscando, debe estar aquí en algún lugar. Pero la verdad estaba clara para todos nosotros, aunque nadie quisiera admitirlo. Billy se había ido. Y mientras la búsqueda continuaba, el miedo comenzó a corroernos por dentro, como un veneno que se esparce lentamente por las venas. La niebla, implacable y opresiva, parecía volverse más densa a cada minuto. Parecía viva, como si tuviera su propia conciencia, rodeándonos, sofocando cada intento de escapar del pavor que ahora nos consumía. Eduardo Figueroa, normalmente un bastión de calma y racionalidad, comenzó a mostrar señales de quiebre. Subí a la cubierta para encontrarlo, y allí estaba él, sentado en el suelo con las rodillas pegadas al pecho, balanceándose suavemente hacia adelante y hacia atrás, como un niño asustado. Ellas vienen, murmuraba Figueroa, sus ojos desorbitados fijados en un punto distante en la niebla. Las almas perdidas, vienen por nosotros. Eduardo, el capitán Lozano intentó acercarse, extendiendo una mano, pero Figueroa se alejó bruscamente, gritando. «¿Quieren más?», gritó Figueroa, su voz cortando el aire pesado. «El mar quiere más de nosotros, no podemos escapar, no podemos huir». La locura se había apoderado de él. Intenté sujetar sus brazos, pero comenzó a luchar, golpeando y pateando como un animal acorralado. «Calma, Eduardo, nadie te hará daño», grité, pero era demasiado tarde. Estaba perdido en el terror que lo consumía.
Enrique y yo logramos inmovilizarlo, atando sus brazos y piernas para que no se lastimara. El capitán Lozano, que hasta entonces había mantenido una fachada de control, miraba a Figueroa con una expresión de puro desespero. Lo que fuera que estaba sucediendo, nos estaba llevando a la locura, uno por uno. La noche cayó, y los gritos de Figueroa resonaban en el barco, mezclándose con el susurro constante de la niebla. Con cada grito, un escalofrío recorría mi espalda, hasta que finalmente, en medio de la madrugada, se quedó en silencio. Pero el silencio no trajo alivio, solo una sensación de inquietud que me mantuvo despierto, temiendo lo que podría suceder a continuación. Cuando finalmente amaneció, una luz débil y difusa luchando por atravesar la niebla, nos enfrentamos a un horror aún mayor. Enrique Morales fue encontrado muerto en la cocina. Estaba sentado a la mesa, la pequeña figura tallada de la caja en sus manos, y su rostro estaba contorsionado en una máscara de terror absoluto, como si hubiera visto algo tan horrible que su corazón simplemente se detuvo. No hay señales de lucha, observé en un susurro, incapaz de apartar la vista de la figura en su mano. Es como si el miedo lo hubiera matado. El capitán Lozano estaba parado a mi lado, el rostro pálido y sin expresión. «Esa maldita caja», murmuró, la voz quebrada. «Tenemos que deshacernos de ella. Nos está maldiciendo». Estuvimos de acuerdo, pero cuando fuimos a buscar la caja, había desaparecido. Revolví cada rincón de la bodega, cada armario y baúl, pero no había señal de ella. Era como si se hubiera desintegrado, o peor, se hubiera escondido de nosotros. La niebla, densa e implacable, parecía burlarse de nuestra situación, manteniéndonos prisioneros en un barco que ahora parecía vivo con la presencia de algo maligno. El capitán Lozano estaba al borde de un colapso. Su autoridad, antes inquebrantable, ahora parecía una cáscara frágil. Pasó el resto del día en la cubierta, mirando fijamente al vacío, murmurando cosas que no pude entender. Cuando cayó la noche, lo encontré una vez más allí, apoyado en la barandilla, sus ojos fijos en la niebla que nos envolvía como un sudario. «Capitán», llamé, acercándome con cautela. «Vienen, Rodríguez», dijo Lozano, su voz distante, como si estuviera hablando más para sí mismo que para mí. «Puedo sentirlo. Están aquí, en la niebla. Esperándonos». «Capitán, necesitamos pensar en cómo salir de esta», insistí, pero antes de que pudiera decir algo más, se volvió hacia mí, con una mirada vacía y ausente, y sin decir una palabra, escaló la barandilla y se lanzó al mar. Corrí hasta el borde, gritando su nombre, pero era demasiado tarde. La niebla devoró el sonido del impacto y no hubo ni siquiera un rastro de él en las aguas abajo. Simplemente, desapareció. Solo quedábamos Eduardo Figueroa y yo, quien todavía estaba atado, murmurando y delirando en su rincón. Estaba solo, luchando contra la niebla, contra el miedo, contra la locura que nos acechaba como un depredador paciente. Esa noche, mientras luchaba por mantener el barco en la ruta de regreso a Veracruz, Figueroa finalmente se quedó en silencio. La niebla comenzó a disiparse lentamente, revelando la costa a lo lejos, y una tenue esperanza comenzó a surgir dentro de mí. Navegué el Providencia de regreso solo, los vientos llevándonos con una extraña suavidad hasta el puerto. Cuando finalmente atracamos en Veracruz, encontré a Figueroa muerto en su camarote, con la misma expresión de terror congelada en el rostro que vi en Enrique. Relaté lo sucedido a las autoridades, cada detalle horrible, pero nadie me creyó. Dijeron que el aislamiento y el miedo me habían hecho delirar, que la muerte de mis compañeros podría explicarse por causas naturales, o peor aún, por una locura colectiva. El Providencia fue desmantelado, y la caja, esa maldita caja, nunca fue encontrada. Pero yo sé la verdad. Sé que el mar guarda oscuros secretos, y algunos de ellos nunca deberían ser desvelados. Hasta el día de hoy, en las noches más silenciosas, aún escucho esos susurros, y sé que lo que sea que nos atormentó en ese viaje todavía está allí, esperando, en las profundidades insondables del océano.